Bienvenidos a su canal Alza il volume de la tua fede, donde meditamos, reflexionamos el Evangelio de cada día a la luz y a la óptica de la tradición, el magisterio de la Santa Iglesia Católica, la única iglesia que porta las llaves del reino de los cielos. Bienvenidos. Estamos hoy meditando el Evangelio de Mateo, capítulo 18, 1 al 5, 10, 12 al 14. Es decir, son fracciones que la Iglesia ha visto necesaria encajarlas, para darle un sentido pedagógico y estructural en cuanto a la acción sistemática de la misma teología, y que no son en vano. ¿Por qué? Porque si algo tiene la Iglesia Católica que no tienen las demás iglesias, primero es la conservación en cuanto a la doctrina sana y santa que dio nuestro Señor Jesucristo, primero. Y segundo, es donde se deposita la palabra de Dios en cuanto a la veracidad de los textos, y esto es uno de los casos en los cuales usted puede llegar a observar la veracidad en cuanto al trabajo que tuvo la Iglesia Católica por hallar la verdad en los textos propiamente escritos, es decir, en cuanto a la acción gramatical de los diversos apóstoles y discípulos de nuestro Señor Jesucristo. En este caso estamos hablando de Mateo. Ahora, ¿por qué la Iglesia hace transición 10, transición 12, 14? Porque además, como bien lo he dicho, que es necesario en cuanto a la parte pedagógica, también la Iglesia ha visto que dentro de estas acciones propiamente sistemáticas, como bien lo he dicho en la indagación de los textos, aparecen ciertas relaciones en cuanto al texto de Mateo original, que también aparecen dentro de las cartas de Mateo y también el Evangelio pseudo Mateo, como bien lo hemos dicho con antelación, que son escritos apócrifos, pero que algunos también tienen cierta, no validez canónica, ojo, ni sentencia dogmática, pero sí tiene una validez de la tradición en cuanto a que se pueden exponer claramente porque van de acuerdo al paralelismo de los evangelios propiamente estructurados canónicamente. Por eso he querido tomar el versículo 10, vamos a quedarnos con la fracción 10, que dice de esta forma: cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles están continuamente en presencia de mi Padre Celestial. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vea, interesantísimo este texto porque, como bien lo hemos dicho, hace parte de las acciones pseudos y también acciones propiamente establecidas en cuanto al criterio de lo que tiene que ver o acontecer con el sentido mismo de Cristo en cuanto a la variación. Digo variación en cuanto a la traducción que tienen los textos originales, haciendo referencia al mismo texto apócrifo. No sé si me he hecho entender de una manera muy clara. Vamos a tratar de hacerme entender de una forma, o voy a hacerme entender de una forma más clara. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que dentro de esta fracción de este versículo 10, que es el texto del día de hoy, es 1.5, transición 10, transición 12, 14. La transición 10 es un paralelo que hay entre el escrito pseudo Mateo, las cartas de Mateo y diferentes fragmentos que se le atribuyen a los discípulos de Mateo de su misma comunidad. Y no es porque Mateo haya escrito su evangelio a una comunidad, no, porque hoy en día a usted le venden ese cuento. Le venden el cuento y dice, no, es que los evangelistas escribieron de acuerdo a sus comunidades para que se enterara el mensaje de Jesús. No, gran mentira, es una falacia. Eso no es así. La dogmática y la tradición de la Iglesia han visto que los evangelios se han repartido por todo el mundo con el sentir de la óptica de la veracidad del sujeto propiamente llamado Mesías, en cuanto a la relevancia de Jesucristo el Señor y en cuanto a la trascendencia de su mensaje, que se postula como el mensaje de la salvación para todas las edades, es decir, para todas las generaciones. De forma que no fue escrito solamente para una sola comunidad, fue escrito para todo el mundo. Que hoy en día algunos teólogos dicen, no, es que fue escrita para la comunidad. No, es mentira, eso es mentira, la tradición no lo ha manifestado así, jamás lo ha manifestado así, jamás. Bueno, ya con esta acción, esta condición que nos genera la tradición de la Iglesia en cuanto a también la patrística, sobre este versículo 10, que es el versículo de los apócrifos propiamente incrustado en el texto de Mateo, que también se mantiene en diferentes textos apócrifos, pues vamos a observarlo desde la acción patrística y el por qué la relevancia que tiene este texto.
porque tiene dos variantes interesantes, ya la vamos a ver. Primero, vamos a iniciar por la parte de la dogmática patrística en cuanto al magisterio. Iniciamos por la acción griega del adjetivo, el adjetivo kyriakes, que el su significado directo quiere decir del Señor, lo que pertenece al Señor, lo que le pertenece al Señor. Que avanzando por esta misma acción sistemática de los diferentes padres de la Iglesia, iniciando de las primitivas comunidades cristianas, vamos entonces enfocándonos en lo que es el uso santo y el uso profano. Hay que tener las dos diferencias, el uso santo y el uso profano. Que la palabra en cuanto a la acción profana se puede llamar democrática. Que en cuanto a la acción democrática, usted dice, bueno, sí, podemos estar de acuerdo, podemos llegar a una disertación donde podemos estar ambos de acuerdo, usted y yo de acuerdo. Esa es la acción profana que hace parte de la acción democrática. Porque en Cristo no hay democracia. Porque en Cristo o se es o no se es, como lo afirman los padres de la Iglesia. O usted está con Cristo o está sin Cristo. O usted sigue los pasos de Jesús, o está por fuera de los pasos de Jesús. De forma que usted no puede llegar a decir, yo sigo a Cristo, amo a Cristo, prefiero a Cristo, pero resulta que usted, sus obras, sus actos, están diciendo que usted ni conoce a Cristo, ni sigue a Cristo, ni se esmera por seguir a Cristo. Bueno, ni siquiera tiene idea de quién es Cristo. Esto lo ven los padres de la Iglesia precisamente, pues también, inclusive también hablando de Cipriano y otros tantos en cuanto a lo que se llama el rebaño de Dios, que fundado históricamente en Jesucristo mediante la autocomunicación trinitaria divina, la esencia precisamente de esta misma recae sobre su Iglesia, definida en su misión de ser en Cristo el sacramento de la voluntad salvífica, escatológica y universal de Dios. De forma que, como lo afirman estos santos, Damasceno, Cipriano, todos ellos, inclusive Clemente, y también otros tantos, inclusive también Ignacio de Antioquía, pues ellos empiezan a hablar de los tratados precisamente de la acción, como se dice normalmente, empíricamente perceptible, a la que le ha sido confiada una misión divina, que se fundamenta nuevamente en la acción salvífica, que la dimensión neumatológica, es decir, bajo el Espíritu Santo, se basa en la fusión del mismo Santo Espíritu en cuanto al modo que es inseparablemente unida a la resurrección de Cristo. Que si uno se pone a mirar la acción patrística en cuanto a la acción dogmática y todo el acontecer que estamos viendo simplemente por los bordes sin entrar a detallar propiamente establecido, esclarecer un poco más, porque se me va a ir un poco más de tiempo y la cuestión es simplemente hacer una catequesis de lo que es el texto del Evangelio con respecto a la patrística, dogmática y magisterio, pues se habla precisamente de la unidad en la Iglesia en cuanto a la voluntad salvífica, y que, como los mismos padres de la Iglesia lo han visto, la necesidad de la salvación. Usted dice, pero ¿qué tiene que ver esto con el texto de Mateo? Tiene que ver muchísimo, porque eso lo han visto los padres de la Iglesia. ¿En cuanto a qué? En cuanto a cómo se habla del término hebreo kahal, que también viene de la acción aramaica, que, vuelvo y digo, en Cristo no hay una democracia. En Cristo simplemente es una disentación, como se podría llamar en término griego, que es o usted está con Cristo o usted está sin Cristo, basta. Que yo estoy con Cristo y vivo en pecado mortal, no está con Cristo, amigo. Que yo estoy con Cristo y creo, hago brujería y todas las cosas, no está con Cristo, mi hermano. Que yo sigo a Cristo, bueno, en fin, y hace un cúmulo de cosas que, por el contrario de afirmar a Cristo en su vida, lo están deteriorando y están borrando la imagen de Cristo para con otras personas. Bueno, ya con este sentir y con esta acción en cuanto a la acción dogmática de la patrística, pues entonces vamos a entrar en lo que es la propia efusión escatológica de la neumatología, con lo que hablan los padres de la Iglesia en cuanto a este versículo, este fragmento que es interesante, porque miren, voy a quedar con esta acción que dice: cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, cuídense de despreciar. Acuérdense que pues obviamente está Jesús con los niños y habla precisamente de un niño, del escándalo, bueno, de despreciar. Mire, uno no se pone a pensar, tal vez porque se desconocen los textos originales, pero aquí Mateo utiliza dos vertientes, por eso digo que es un evangelio bastante disidente con respecto al paralelismo del pseudo Mateo y las cartas de Mateo y el evangelio del pseudo Mateo.
del apócrifo de Mateo. Bueno, ¿por qué? Porque resulta que mientras en uno habla del Levasot, en otro habla del Mejaj, o Mejaj, como se quiera decirlo. Mejaj. Uno habla del Levasot, otro habla del Mejaj. En el apócrifo habla de Mejaj. En el original, o sea, el original no, sino en el canónico habla de Levasot. ¿Qué tiene que ver? Mucho tiene que ver, muchísima la diferencia. Por eso he tocado los padres de la iglesia en cuanto a que es la iglesia de los santos. No porque nosotros seamos santos, sino es porque Dios nos invita a la santidad y Dios sí es santo. ¿Qué quiere decir esto? Voy a tratar de hacerme explicar lo más transparente posible, lo más claro posible, porque es bien difícil estos dos términos. Mientras el apócrifo, que la iglesia en su acción funcional, bajo los tratados que se han manejado en la iglesia, agrega cierto estupor, mecaj, y el texto que escribe Mateo, dentro de que se conoce el canónico Levasot, mientras el mecaj está diciendo que está hablando precisamente de que cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños. Mecaj está hablando y está clarificando que cuídese usted más bien de no ensuciarse, de no entorpecer la limpieza, la belleza de su alma. O sea que su alma tiene que, Mecaj quiere decir, su alma tiene que ser limpia. Mejaj, como se quiera decirlo, en realidad se dice mejaj en arameo. Su alma tiene que ser limpia, diáfana, transparente, de forma que en usted no haya ningún tipo de controversia interna, llamémoslo así, que usted sea tan diáfano que en usted no haya ningún tipo de dualidad interna, que usted sea tan transparente que sea capaz de llevar o de demostrar que pese a las circunstancias, situaciones que usted viva, su alma va a ser tan transparente, es decir, tan diáfana, que no le va a importar lo que suceda, porque sencillamente en usted no hay maldad. Prácticamente es como decir sin maldad, pero claro que no traduce sin maldad, ¿no? No traduce sin maldad, ojo, atención a eso. Simplemente está traduciendo de una acción en cuanto... Es que es difícil traducirlo, pero bueno, ahí estamos tratando de explicarlo. Ahora, eso lo dice el apócrifo. Ahora, el texto canónico dice Levasot. Y es que Levasot es mucho más profundo. Y por eso la iglesia dice, bueno, Levasot es el término original, porque es mucho más profundo. Si Mejaj es difícil de traducir, Levasot es peor todavía. Porque Levasot está queriendo decir... está que usted solamente viva en función de querer, de apreciar, de querer solamente lo que Dios quiere, y que usted reconoce que el camino para llegar a Dios es la humillación, pero que al mismo tiempo reconoce que la más grande humildad que usted puede tener es no ser malo. Por eso digo, es más profundo. O sea, usted tiene que reconocer que el camino es la humildad y la humillación, y al mismo tiempo no querer ser malo, Levasot. Entonces es una cosa que uno dice, veas, que es bastante complejo, es muy difícil entenderlo. ¿Por qué? Porque es que a nosotros nos cuesta humillarnos. Y mire, la más grande humillación, bueno, más grande humillación no, perdón, eso sería equivocadamente hablarlo. Equivocadamente hablarlo. Pero lo que más le cuesta a uno como ser humano es la obediencia. Ahora, si le cuesta a uno la obediencia, pienso que el más grande gesto de humildad es ser obedientes a Dios. Por eso después el texto sigue con lo de la oveja. Con la oveja que se pierde, una que se pierde y la 99. Bueno, en fin. ¿Por qué? Porque es que, por eso digo, el texto original toca, el texto canónico toca el Levasot, no el apócrifo. Porque es que la humillación permite que Dios actúe y que entonces el hombre y la mujer sea humilde, que le corresponda el amor de Dios mediante la obediencia, sabiendo que Dios es el único que sabe qué es lo que más nos conviene.
¿Qué es lo que más nos conviene? Es ahí entonces donde entra lo interesante de ese texto, para entonces reconocer uno si es uno verdaderamente una oveja de Dios. Que uno, como dice Levasot, reconozco que el camino es la humillación y que cualquier acto de humillación bien vivida para mí me sirve, porque me enseña entonces a reconocer que ese es el camino perfecto para llegar a Cristo. Pero ojo, sin entrar en un complejo de inferioridad, ¿no? Es distinto. Ya si usted tiene complejo de inferioridad, ya pida a Dios que lo sane de ese complejo. Pero yo no estoy diciendo de complejo de inferioridad, estoy diciendo es de la acción de la humillación, en cuanto a reconocer de que sí, uno las embarra, comete errores, claro que sí. Pero que a uno no cometiendo errores, y si lo humillan, X persona, cualquier tipo de personas o comunidades o lo que sea, pues uno no es quien para alzar la cabeza y ser arrogante. No, porque el camino correcto para llegar hacia Cristo es la humillación y ser humilde. Y el principal acto de humildad es ser obediente a Dios. Porque vea, a usted le dicen, esto es pecado. Y dice, no, pero Dios me perdona. Gran soberbia. Que ese es el camino, coja ese camino que usted le va bien por ahí. No, yo prefiero coger por este lado. Gran soberbia. Eso es lo que nos está enseñando Dios, y por eso más adelante pues no entro en este texto, para no, por cuestión de no alargarnos en la catequesis. Por eso más adelante diría que los ángeles ven cara a cara a Dios. ¿Por qué? Porque parten de la humildad y de la sencillez de saber, de reconocer de que solamente Dios tiene la veracidad y que a Dios tienen que agradar. Por eso el día de hoy pidámosle a la Virgencita María que nos cubra con su manto maternal de amor, nos lleve a comprender el sentido de la humildad. De la humildad, para que entonces Satanás nos aproveche de nosotros y no nos incite a ser soberbios, sino la Virgencita María nos ayude a ser humildes, para que en medio de esa humillación, de esa humildad, podamos hacer siempre la voluntad de Dios, agradarle a Dios. Que San José, terror de los demonios, nos enseña a la humildad. Nos enseña a reconocer que somos humildes, que la embarramos, que pecamos, pero que lo más importante es que queremos y tenemos que hacer la voluntad de Dios, ser obedientes a la voluntad de Dios, y nuestro ángel de la guarda le permitamos a él inspirarnos las buenas emociones, acciones, para hacer siempre la voluntad de Dios. Si esta meditación, reflexión del Evangelio fue de tu agrado, te pido que por favor te suscribas a este canal, al ser Rubén de la Toda Fede, y también le invites a tus seres queridos amigos para que se suscriban a este canal, para que este mensaje llegue a más personas. Así como también te pedimos oración por este canal, esta obra de evangelización, alza el volumen de la Toda Fede, también te pedimos que si es de tu agrado y Dios te inspira a hacer una ofrenda económica, aquí está esta plataforma en Colombia, Nequi David Plata. Aquí está el número en que puedes, si es tu deseo, hacer tu donación, tu ofrenda económica. O si por el contrario te sientes con más seguridad, más confianza a través de esa cuenta de ahorros de Da Vivienda aquí en Colombia, en cualquier parte del mundo, lo puedes hacer. Aquí está el número y te agradecemos esta ofrenda, esta donación. Dios, la Virgen María, San José te bendigan. Que pasen un feliz día de la mano del Señor. Que estés muy bien.